1. Félix, ¿cómo convenciste a Nadia para que muriera contigo? Ella me ama hasta la muerte. Le dije que no podía continuar, así que naturalmente insistió en seguirme. Félix, realmente sabes manejar a tu esposa. No es de extrañar que seas nuestro modelo a seguir. Pero, ¿no se enfadará Nadia si descubre que haces todo esto por Miranda? ¿Cuánto podría enfadarse? No durará 3 días antes de volver a mí. Me agarré el estómago, apoyándome débilmente en el hombre a mi lado. Con una mirada fría, me dirigí al grupo no muy lejano y dije heladamente: esta vez, eso no sucederá. Félix, trae el certificado de matrimonio mañana. Vamos al juzgado a divorciarnos. 2. En el momento en que el grupo me vio, sus pupilas se dilataron de sorpresa. Por supuesto, su reacción no fue por mí. Fue por el hombre contra el que me apoyaba. Tío Irving, ¿por qué estás con Nadia? Nadia, deja de hacer tonterías. Hablaremos de nuestros problemas en casa. No molestes a Irving, tartamudeó Félix, saltando del sofá donde había estado recostado, su culpa evidente. Este bar pertenece a la familia Jameson, declaró Irving Jameson con frialdad. La implicación era clara, su presencia aquí no necesitaba más explicaciones. ¿Desde cuándo? Yo no lo sabía, dijo Félix, con confusión en su rostro. Irving simplemente respondió: a partir de ahora. ¿Es un problema? La arrogancia de la riqueza estaba en plena exhibición, dejando a todos sin palabras. Capítulo 3. No estoy haciendo escándalo. Félix, nos divorciamos. Coloqué calmadamente el anillo, que ya había quitado, sobre la mesa, con un tono resuelto. Félix agarró mi brazo, tratando de arrastrarme hacia su lado. Al mismo tiempo, seguía lanzando nerviosos vistazos a Irving, como si temiera una reprimenda. Pero al siguiente momento, se congeló, dándose cuenta de que no podía moverme. Porque mi mano estaba estrechamente entrelazada con la de Irving. Todo el cuarto se hizo silencio mientras todos se volvían para mirar. Siguiendo la mirada atónita de Félix, vieron nuestras manos entrelazadas, y luego la mano grande de Irving firmemente apoyada en mi cintura. Sus mandíbulas se abrieron al unísono, lo suficientemente amplias para encajar un huevo. No estoy haciendo escenas. Félix, nos estamos divorciando. Coloqué calmadamente el anillo, que ya había quitado, sobre la mesa, mi tono resuelto. Félix agarró mi brazo, tratando de arrastrarme hacia su lado. Al mismo tiempo, continuó lanzando miradas nerviosas a Irving, como si temiera una reprimenda. Pero al instante, se congeló, dándose cuenta de que no podía moverme. Porque mi mano estaba estrechamente entrelazada con la de Irving. Todo el cuarto se hizo silencio mientras todos volvían a mirar. Siguiendo la mirada atónita de Félix, vieron nuestras manos entrelazadas, y luego la mano grande de Irving firmemente apoyada en mi cintura. Sus mandíbulas se abrieron al unísono, lo suficientemente amplias para encajar un huevo. Tío Irving, ¿qué se supone que significa esto? Después de años de matrimonio, podía ver fácilmente a través de la delgada fachada de compostura de Félix, que ocultaba su frustración y enojo. Irving permaneció impasible pero apretó su agarre en mi cintura. Como pueden ver. Tío Irving, esto tiene que ser una broma. Y no es divertida en absoluto. Nadia es mi esposa, tu nuera. Félix exclamó, su voz elevándose en pánico. No por mucho tiempo. El tono de Irving era calmado, casi despectivo. Aproveché el momento para añadir: en el momento en que hiciste un pacto para morir conmigo, solo para usarlo como un ardid para recuperar a Miranda, dejé de ser tu esposa. Nadia, detén esta tontería. Arrastrar a tío Irving a esta farsa para engañarme? Eso es escandaloso. Pídele disculpas, ahora. Ya sea que aparezcas mañana o no, el divorcio se finalizará, dijo Irving, su tono inquebrantable. A partir de ahora, cuando veas a Nadia, recuerda llamarla tía. Sin esperar la respuesta de Félix, Irving me arrastró, dejándolo a él en silencio. En el coche, Irving me lanzó una mirada significativa. ¿Satisfecha? Rápidamente puse una sonrisa, ansioso por complacer. Mis manos se movieron a masajearle los hombros, luego la espalda. Ya que está satisfecha, es hora de que nos paguemos las cuentas. La seriedad mezclada con diversión en su tono me tensó instintivamente. Intenté retroceder. Pero no llegué muy lejos. Sabías que Félix no iba a llevar a cabo suicidarse de verdad. Entonces, ¿por qué estúpidamente aceptaste morir con él? Porque, solo así, me sentirías lástima, tío Irving, dije suavemente, mi mano deslizándose por su hombro mientras mi aliento se posaba en su oído. Irving rápidamente inmovilizó mi mano, arrastrándome a su regazo. Su apuesto rostro acercó la distancia entre nosotros, su mirada inquebrantable.
Hazme sentir lástima por ti. ¿Y luego qué? ¿Y luego? Deliberadamente dejé la frase a medias, dejando la ambigüedad colgando entre nosotros. Mis manos acariciaron sus hombros cubiertos de traje, mis ojos relucían con sugerencias deliberadas. Se inclinó más cerca, borrando el espacio entre nosotros. Exhalé suavemente contra sus labios, plantando un beso fugaz antes de deslizar mis labios a su oído. Tío Irving, ¿recuerdas lo que dijiste la última vez que nos vimos? 6. Mi nombre es Nadia. He amado a mi esposo, Félix, durante 7 años. Pero en su corazón siempre ha habido alguien más. Su primer amor, Miranda Miller. Cuando Miranda salió del país, él se desmoronó. Yo me quedé a su lado, ayudándolo a reconstruir su vida. Así es como terminamos casados. Pero la felicidad no duró. Este es solo nuestro 3er año de matrimonio, y Miranda ha regresado. Durante estos 3 años, cada vez que algo involucraba a Miranda, sin importar cuán tarde fuera, Félix lo manejaba personalmente. Hemos peleado innumerables veces por ella. Pero al final, siempre fui yo quien cedía primero. ¿Qué podía hacer? Lo amaba demasiado. Creía que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente comprensiva, podríamos seguir avanzando juntos. Pero no esperaba que el regreso de Miranda empeorara las cosas aún más. Él pasaba cada día con ella. ¿Su excusa? Miranda estaba destrozada por su divorcio, y él necesitaba consolarla. ¿Consolarla? ¿Qué tipo de consuelo involucra habitaciones de hotel? 7. Quería tanto creer la afirmación de Félix de que solo estaba consintiendo a Miranda. Pero, ¿cómo puede alguien consolar a alguien llevándolos a un hotel? No podía creerlo. Así que fui al hotel yo misma, para ver con mis propios ojos si mi amor había sido pisoteado. Al ver la ropa esparcida por el suelo de esa habitación de hotel, mi corazón se despedazó en 1000 pedazos, igual que esas prendas abandonadas. Ah. Félix, esto está mal. No podemos hacer esto a Nadia, dijo la voz de Miranda, temblorosa de falsa inocencia. Yo no puedo prometerte nada. Ya he sido herida por un hombre una vez. No confiaré en otro hombre nunca más. Por favor, no me fuerces. SHH, Miranda, está bien. Nadia no se enojará. Incluso si lo hace, puedo convencerla fácilmente, dijo Félix, con un tono asquerosamente seguro de sí mismo. Miranda, puede que no confíes en ningún otro hombre, pero puedes confiar en mí. Te he amado durante tantos años. Nunca te defraudaré. Te estoy mostrando cuánto te amo en este momento. ¿No lo sientes? Ah. Félix, estás mintiendo. Amas a Nadia. Incluso arriesgaste tu vida para salvarla en la universidad, dijo Miranda. Su voz se quebró con falsa vulnerabilidad. Félix, amas a Nadia tanto. ¿Ahora dices que me amas a mí? Debes estar mintiendo. Miranda, dijo Félix, bajando la voz, no salvé a Nadia en la universidad. Fue mi tío quien la salvó. Nadia malinterpretó y pensó que fui yo. Nunca la corregí. Por eso todos han creído eso durante todos estos años. Miranda, realmente te amo. Nadia no es más que una distracción cuando no estás. Ah, las palabras son solo palabras. No puedo confiar en ningún hombre más. Félix, por favor, no hagas esto más difícil para mí. Aunque Nadia es generosa, esto solo puede suceder una vez. Después de esto, se acabó entre nosotros. Miranda, mi amor, ¿qué se necesita para que creas en mi amor? Ah, a menos que estés dispuesto a arriesgar tu vida por mí, como lo hizo tu tío por Nadia. Solo entonces creeré en tu amor. De lo contrario, nunca volveré a confiar en un hombre. 8. Los sonidos de la intimidad, respiraciones pesadas, gemidos apagados y ocasionales susurros, emanaban de la habitación, destrozando la última defensa frágil de mi corazón. Me desplomé en el suelo, mi cuerpo temblando mientras me cubría el rostro con las manos. Sollozando en silencio, caí enamorada de Félix porque creí que había arriesgado su vida para salvarme en aquellos años pasados cuando estuve en peligro. Pero con el tiempo, mi amor por él se convirtió en algo mucho más profundo que una simple gratitud por un acto salvador. Este amor era intrincado, estratificado con emociones que apenas podía expresar con palabras. No era solo una deuda de gratitud, era mucho más. Sin embargo, nunca esperé que mientras yo amaba a Félix con toda mi alma, él me viera como nada más que un juguete. Ni siquiera como sustituta de otra persona. Ni siquiera como una persona. Solo como un objeto para entretenerse. El amor engendra miedo. El amor engendra odio. Cuanto más profundo sea el amor, más altas serán las murallas de odio que puede construir. 9. El tío de Félix, Irving Jameson, es el aclamado CEO del renombrado grupo Jameson a nivel mundial.
Irving es el medio hermano de su padre. Originalmente, compartía el apellido de Felix. Sin embargo, cuando Irving era aún un niño, su padre tuvo una aventura con su secretaria, abandonando a ambos, a él y a su madre. Desde entonces, Irving tomó el apellido de su madre, Jameson. Posteriormente, su madre sucumbió a la depresión, dejando a Irving a navegar solo por la vida. Pero el extraordinario talento empresarial de Irving lo destacó en el competitivo mundo del comercio. A través de pura determinación y talento, construyó el grupo Jameson desde cero. Bajo su liderazgo, la empresa ascendió a la prominencia, consolidando su lugar como un caballo oscuro de la industria y un líder en la escena global. 10. Un hombre tan exitoso como Irving Jameson, nunca imaginé tener ningún tipo de conexión con él, y mucho menos que algún día arriesgaría su vida para salvarme. Curioso, busqué información sobre él en línea. Después de revisar innumerables artículos y fotos, finalmente recordé un encuentro fugaz que tuvimos hace años. Aún era adolescente cuando, una noche, vi a una mujer tropezar y caerse. Los transeúntes a su alrededor se mantenían a distancia, pero yo instintivamente fui a ayudarla. Fue un acto pequeño y sin pensar. Después de ayudarla a ponerse de pie, estaba lista para irme, pero cuando la vi tambaleándose hacia la carretera, ajena a los camiones que se acercaban, una sensación ominosa se apoderó de mí. Me lancé hacia adelante y la retuve a tiempo. Antes de que pudiera decirle nada, un joven vino corriendo hacia nosotros, sin aliento. 11. De su conversación, supe que eran madre e hijo. Me agradeció, pero simplemente lo desestimé, diciendo que no era nada. Sin embargo, recordando lo que había presenciado antes, me incliné y susurré. Tu madre estaba a punto de cruzar directamente frente al tráfico. Te sugiero que la lleves al hospital para una revisión. Después de decir eso, asentí cortésmente y me fui. Era una noche oscura, y no había prestado mucha atención a su rostro. Así que cuando más tarde encontré fotos de Irving, me tomó mucho tiempo conectar los puntos y recordar nuestro breve encuentro. 12. Reflexionando sobre mi extraña conexión con Irving y recordando el intenso miedo de Felix hacia él, comenzó a formarse una idea de venganza en mi mente. Si Felix podía engañar, entonces yo también. Y podría hacerlo de manera que doliera. La mejor manera de vengarse de alguien es hacerle sentir tal arrepentimiento que el dolor los consuma. ¿Engañar con alguien como Miranda? Eso no era nada. Si iba a hacerlo, encontraría a alguien tan inalcanzable para el que sería imposible recuperarse. Felix temía más que a nadie a su tío Irving, ¿verdad? Veamos cómo maneja la idea de que su tío más temido esté con su exesposa. 13. En la sede del grupo Jameson, me acerqué pacientemente al recepcionista para programar una cita con Irving. Una empresa de este calibre no era broma. Incluso el recepcionista era increíblemente profesional, su cortesía y respeto reflejando el prestigio del grupo Jameson. Pero no era sorprendente. Una empresa a menudo refleja a su líder. Irving, a pesar de su aura imponente, era refinado y bien educado, sus interacciones marcadas por una excepcional compostura y gracia. Después de dejar mi nombre y mis datos de contacto, esperé en la sala de espera. Poco después, la recepcionista se acercó con una sonrisa cortés y me acompañó a la oficina del CEO 14. Señor Jameson, me disculpo por la visita sin avisar. Espero no estar interrumpiendo, dije, manteniendo un tono formal. No me estás molestando en absoluto, señorita Witte. Por favor, siéntese, respondió. En lugar de sentarme, me quedé de pie y le hice una profunda reverencia. El gesto surgió de un lugar de sinceridad. Después de todo, era mi oportunidad para agradecer al hombre que me había salvado la vida. Señor Jameson, le debo una disculpa. Recientemente descubrí que la persona que me salvó la vida en la universidad no era Felix, sino usted. Gracias. Sin su intervención, no estaría de pie aquí hoy. Por un momento, pareció sorprendido antes de preguntar, ¿cómo lo descubriste? No fue, ¿cómo sabes? Su respuesta reveló que él siempre había sabido que yo había confundido a mi salvador. Sonray amargament. Seguí a Felix a un hotel y lo oí discutirlo con Miranda en la cama. Estuvo en silencio por un momento antes de responder con 2 palabras simples. Mis condolencias. En ese momento, mi tristeza persistente se evaporó, reemplazada por una inesperada diversión. Ha ha ha, condolencias? Eso lo hace sonar como si estuviera muerto. Respondió con total seriedad. Cualquiera que traicione el amor merece morir. No pude evitar estar de acuerdo. Asentí firmemente, dije, tiene toda la razón. 15. Volviendo al tema principal, no había olvidado el propósito de mi visita hoy. Señor Jameson, su sobrino ha cometido un error. Como su tío, ¿no debería asumir alguna responsabilidad por los daños?, sugerí,
con un tono deliberado. Le daré una lección hasta que esté satisfecho, respondió. Sacudí la cabeza, dejando que una sonrisa leve jugara en mis labios mientras lo miraba con un toque de picardía. Señor Jameson, llamarlo así se siente demasiado formal. ¿Puedo dirigirme a usted de otra manera? Apoyándome en la mesa con la cabeza apoyada en una mano, me incliné la cabeza, adoptando un tono juguetón. No respondió, pero la mirada en sus ojos dio consentimiento silencioso. Bueno, dado que Félix y yo todavía estamos legalmente casados, supongo que le llamaré tío Irving, como el asentí lentamente, tácitamente aceptando el nuevo título. Tío Irving, continué, guiando la conversación de nuevo al asunto en cuestión. No necesito que le enseñes una lección a Félix. Necesito un tipo diferente de compensación. Mis palabras fluyeron suavemente, cada frase descubriendo otra capa de mis intenciones. ¿Y qué tipo de compensación quiere la señorita Witte? Tío Irving, su sobrino me ha arrebatado tanto el amor como un amante. ¿No cree que la compensación debería provenir de estos dos aspectos? Mi mirada estaba cargada de implicaciones, y mi significado no podía haber sido más claro. Sin embargo, él fingió no entender. La señorita Witte tiene un punto válido. Entonces, ¿cómo propone que compense su amor y amante perdidos? Mis mejores años han sido desperdiciados por su sobrino. Con el estigma de ser divorciada, encontrar un compañero adecuado no será tarea fácil. Tío Irving, ¿no cree que la mejor manera de compensarme sea con usted mismo? Vi su compostura calmada tambalearse, su expresión tornándose seria. Señorita Witte, ¿sabe lo que está diciendo? Asentí. Por supuesto que lo sé, tío Irving. No necesita preocuparse. ¿Lo ama tanto a Félix? Incluso después de presenciar su traición, incluso después de verlo con Miranda, ¿todavía tiene sentimientos por él? Es por eso que me está usando para hacerle celoso, esperando reavivar su matrimonio y amor. La expresión suave de Irving se oscureció y una arruga se profundizó entre sus cejas. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. No queriendo interrumpir, me fui a regañadientes. 16. Aunque estaba usando efectivamente a Irving, no era para hacer celoso a Félix ni para reconquistarlo. Simplemente quería usar a Irving como medio para vengarme de Félix, para hacerle experimentar el dolor de la traición. Desde ese día, comencé a prestar más atención a los movimientos de Irving. Nuestra siguiente reunión ocurrió en un tranquilo bar. Él estaba allí, negociando un trato con otra empresa. Observándolo en el entorno empresarial, calmado, compuesto y encantador sin esfuerzo, me encontré inesperadamente cautivada. Sus gestos eran suaves y seguros, su conversación confiada y persuasiva. Mi corazón saltó un latido. No es de extrañar que Irving fuera reputado como un rompecorazones en nuestro círculo. Al verlo en acción, comprendí por qué merecía ese título. 17. Irving ya me había notado. Después de concluir su negocio y despedir a sus clientes, caminó directamente hacia mí. Sonreí y levanté una copa en su dirección. Aquí, esto es para ti. No la he tocado todavía. Hesitó, así que lo bromeé. ¿Qué? ¿Temes que la haya adulterado? Sus ojos se posaron en mí brevemente antes de tomar la copa y beber su contenido de un trago. Arqueé una ceja, me levanté y caminé hacia él. Enlazando mis brazos alrededor de su cuello, dejé que mi peso se apoyara en él, levantando mi rostro para encontrarlo con la mirada. Tío Irving, te ves especialmente guapo hoy. No, siempre eres guapo, pero esta noche, excepcionalmente. Irving echó una rápida mirada a la mesa en la que había estado sentada. ¿Has estado bebiendo? Sacudí la cabeza, mis dedos acariciando suavemente su mejilla. Ni una gota. Se lo di todo a ti. Buena niña, murmuró. Cuando lo vi ajustar su corbata, pensé que podría sentirse incómodo con la multitud, así que sugerí, está un poco abarrotado aquí. Vamos a una habitación privada arriba. Asintió y suavemente desenredó mis brazos de su cuello, cuidando de no empujarme demasiado bruscamente. No le importó y lo seguí arriba. 18. A medida que nos acercábamos, noté que el rostro de Irving se tornaba notablemente rojizo, su cuerpo emanando un calor casi febril. Entró apresuradamente en una habitación y me arrastró dentro con él. Empujándome contra la puerta, me sujetó las manos sobre mi cabeza, su expresión tensa de esfuerzo de control. ¿Adulteraste la bebida? Sacudí la cabeza con vehemencia. Yo tenía la intención de beberla yo misma. Alguien debe haberla manipulado, sin esperar que tú terminaras bebiéndola en su lugar. ¿Estás incómodo? ¿Debería ayudarte? Gotas de sudor se formaban en su frente, y su evidente esfuerzo por mantener el control me inquietaba. Aún así, no pude evitar pronunciar esas palabras. En el acto,
Él soltó mis manos. Sus ojos oscuros y tormentosos se clavaron en los míos, como si estuvieran a punto de arrastrarme a sus profundidades y devorarme por completo. Tragué saliva nerviosamente, atraída por su intensidad a pesar mío. La belleza masculina es verdaderamente peligrosa. 19. Irving no habló, pero sus ojos permanecieron fijos en los míos. Su aliento ardiente rozó mi piel, y sentí como si estuviera derritiéndome bajo su intensidad. No sabía de dónde había sacado el valor, quizás del modo en que últimamente me había complacido, pero mi mano se deslizó por debajo del dobladillo de su camisa, recorriendo su piel. Cuando no me detuvo, solo observó con una intensidad abrasadora, me volví más audaz, dejando que mis manos vagaran más lejos. Pero entonces él atrapó mi mano, sujetándola firmemente, y presionó su cuerpo contra el mío. Sus labios se acercaron a mi oreja mientras susurraba: «Nadia, no me tens». Giré ligeramente la cabeza, y sus labios involuntariamente aterrizaron en mi mejilla. Una sonrisa astuta se curvó en mis labios. «¿Y si insiste en tentarte?» Sus ojos ardían, el fuego en ellos era lo suficientemente feroz como para consumirnos a ambos. «Si lo haces», murmuró, su voz baja y áspera, «no te dejaré ir la próxima vez». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. En algún punto, debe haber llamado a su asistente. Abrió la puerta y se fue con él. 20. Mientras me sumergía en mi juego de gato y ratón con Irving, desarrollando sentimientos por él. Félix regresó. Soporté el fuerte malestar en mi corazón, fingiendo que nada había pasado. Sueda de el diligentament. Dijo que sentía que la vida no tenía sentido y quería dejar este mundo. Recordando la conversación que escuché en el hotel entre él y Miranda. Internamente burlé a Félix por su hipocresía, pero no lo mostré. Para ahora, los intentos de Félix eran claros. Vino hoy para arrastrarme a morir con él. Félix quería probarle a Miranda que estaba dispuesto a morir por ella. Pero Félix en realidad no quería arriesgarse. Así que se le ocurrió la idea de morir juntos como pareja. Incluso si no muriera al final, podía decir que había sido salvado. Tenía que admitir, realmente no veía a la gente como a la gente. ¿Cree que todo el mundo es parte de su obra de teatro? De ninguna manera, no le dejaría hacer lo que quisiera. Seguí su plan paso a paso. Pronto, como él deseaba, acordamos morir juntos. Él lo hacía por su primer amor, y yo lo hacía por mi plan para ganarme a Irving. TSK, era bastante justo. 21. La preparación de Félix era exhaustiva, con todo tipo de herramientas. Elegí el método más seguro. En el día acordado, seguí el plan exactamente. Como se esperaba, no murió, solo hizo las paces, fingiendo ser salvado. En cuanto a mí, la herramienta, él ya lo había olvidado hace mucho. Afortunadamente, no estaba allí para ser su seguridad amorosa. Ya había dado aviso a Irving, quien rápidamente vino a salvarme. Pero para que pareciera real, aún sufrí algunas lesiones reales. En el camino al hospital, vi que las manos de Irving temblaban. En ese momento, estaba segura de que me había enamorado de él. El amor, una vez que comienza, se profundiza. No sabía cuándo había sucedido, desde usarlo hasta enamorarme de verdad de él. Pero no me importaba porque valía la pena. Entonces, amores, siempre y cuando valga la pena. 22. Después de una pequeña cirugía, desperté para encontrar a Irving sentado a mi lado, cuidándome. Le di un golpecito en la mano, tratando de tranquilizarlo y hacerle saber que estaba bien. Pero él me abrazó con fuerza, tan cerca. Sabía que estaba preocupado por mí, y mi corazón se calentó. Durante tantos años, había amado a Félix, pensando que era mi salvador, y había soportado los años más difíciles y humillantes de mi vida. Había dado tanto, siempre siendo yo la que cedía, y hace mucho había olvidado cómo se sentía ser cuidado. Ahora, frente al corazón sincero y apasionado de Irving, estaba profundamente conmovida y agradecida. 23. Después de un poco más de descanso en el hospital, no podía esperar más. Arrasta a Irving conmigo para encontrar a Félix. No podía soportar a ese desgraciado ni un segundo más. Irving me acompañó para enfrentarme a Félix, y finalmente le dije a Félix que quería un divorcio. Al ver las caras sorprendidas de todos en el bar, sentí una inmensa sensación de satisfacción. Al salir del bar, el aire se sintió más fresco. En el coche, Irving me interrogó y traté de disimular con una sonrisa, pero no fue tan fácil. Así que decidí ser directa. 24. Tío Irving, ¿recuerdas lo que dijiste la última vez que nos vimos? Mis manos recorrieron su cuerpo, mis ojos seductores, mi aliento cálido. Dije, la próxima vez, no te dejaré ir. Con eso, ya no se contuvo más y me besó profundamente. Las estrellas y la luna fuera del coche quedaron completamente olvidadas.
Para cuando terminamos, las estrellas y la luna habían desaparecido. Esa noche, acostada en la cama, le conté mi viaje. Le dije que al principio, sí, pretendía usarlo para vengarme de Félix. Pero con el tiempo, me cautivó su apariencia, y luego me envolvió por completo su carácter. Ahora, estaba completamente perdida en su ternura y amor. Él también me compartió mucho. Me agradeció por haberle aconsejado llevar a su madre al hospital todos esos años atrás, lo que le dio más tiempo con ella. Sentí que era una maravillosa coincidencia y me sentí increíblemente feliz. Por una pequeña acción de bondad hace años, había ayudado a la persona que ahora amo y había creado este vínculo. Era el destino, una pareja perfecta, realmente destinada a ser. También dijo que me había estado cuidando. Por eso pudo salvarme a tiempo cuando estuve en peligro. Dijo que nunca se arrepintió de dejar que Félix se atribuyera el mérito de salvarme porque pensó que no importaba quién me salvó mientras yo estuviera a salvo. Pero ahora, dijo que lo lamentaba. Porque Félix se atribuyó su acto de heroísmo, ganando mi favor y desperdiciando tantos años de mi juventud. Dijo que había envidiado y sido celoso de Félix. Pero solo quería que yo fuera feliz y no quería que sufriera demasiado. Así que ayudó a Félix a mantener el secreto, sin dejar que nadie supiera la verdad. Pero afortunadamente, después de todos los giros y vueltas, terminamos juntos. 25. Al día siguiente, vestidos de manera coordinada, fuimos al juzgado para finalizar mi divorcio de Félix juntos. Al lado del juzgado, atraímos muchas miradas. Al vernos en la fila de divorcios, muchos preguntaron si estábamos en el lugar equivocado. Sonreí, miré a Félix detrás de mí y di burlonamente: «No, estoy aquí para divorciarme del hombre detrás de mí». Todos los ojos se volvieron hacia Félix. Aunque Félix era algo atractivo, palidecía en comparación con Irving. Ignorando los murmullos, finalicé el divorcio con Félix y luego me puse en la fila de matrimonios con Irving. Este movimiento dejó perplejos a todos los presentes, pero una vez que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, recibimos una avalancha de felicitaciones. En un día, obtuve tanto un certificado de divorcio verde como un certificado de matrimonio rojo. Irving dijo que el rojo simbolizaba pasión y el verde simbolizaba vitalidad, ambos representando una vida vibrante, indicando que nuestro futuro sería feliz y animado. 26. Mi divorcio de Félix no causó mucho revuelo en nuestro círculo social. En este círculo, los divorcios eran demasiado comunes. La gente estaba inmunizada a tales noticias, la mayoría las usaba como conversación de cena, pero en general no prestaba mucha atención. Sin embargo, cuando se corrió la voz de mi matrimonio con Irving, todo el círculo se agitó. Mi teléfono fue bombardeado con mensajes, todos preguntando si era cierto. Irving anunció nuestro matrimonio en las redes sociales oficiales del grupo Jameson. En un abrir y cerrar de ojos, mi teléfono se inundó de buenos deseos. Irving se llevó mi teléfono, lo apartó y se sentó conmigo en el sofá para ver una película, ignorando el flujo constante de mensajes. 27. Después de nuestra boda, donde quiera que fui, la gente me felicitaba. Me había vuelto hábil en asentir y sonreír, agradeciéndole sus bendiciones. Irving me llevó a cada evento. Cada vez que nos encontrábamos con amigos de Félix, ellos nos evitaban, con miradas culpables. No me importaba porque no significaban nada para mí. 28. Una vez, mientras cogía un trozo de pastel, regresé para encontrar a Miranda revoloteando alrededor de Irving. Escuché en silencio sus insultos disfrazados y sus falsas elogios. Crucé los brazos, viendo el espectáculo, viendo cómo persistía a pesar de los rechazos reiterados de Irving. Aplaudí mis manos, atrayendo la atención de todos. Antes, cuando era la señora Lee, Miranda siempre necesitaba la compañía de Félix. Ahora que soy la señora Jameson, se aferra a mi esposo. Parece que a Miranda realmente le gusta lidiar con hombres casados. Señoras, tengan cuidado. El rostro de Miranda se ensombreció. La multitud comenzó a susurrar, principalmente criticando a Miranda. Varias damas cuyos esposos habían sido coqueteados por Miranda también se unieron, haciendo perder la cara a Félix. Después de todo, Miranda asistía al evento como la señora Lee. Todavía no había terminado. Vi a los padres de Félix en la multitud y caminé hacia ellos con Irving. 29. Señor y señora Lee, qué coincidencia verlos aquí. Ustedes fueron mis suegros, después de todo. Ustedes vinieron, y también lo hizo Miranda. ¿Quién está limpiando la casa? ¿No se suele decir que las mujeres deben quedarse en casa y hacer las tareas mientras los hombres salen? ¿Cómo es que hoy Miranda está fuera? Al ver sus rostros oscurecidos, adiviné que Miranda había instigado a Félix. Después de discutir con sus padres, estos se vieron obligados a permitir que Miranda asistiera al evento.
Después de decir mi parte, me fui, sin querer ver a su familia hacer un escándalo. Ya no tenía nada que ver conmigo. 30. Después del evento, Irving y yo estábamos ocupados planeando nuestra boda. La dulzura nos rodeaba. Pero la familia de Félix no tuvo tanta suerte. Desde que Miranda fue llamada a cuenta por coquetear con hombres casados en el evento, Félix se volvió sospechoso. Cuando descubrió la verdad, se divorció de Miranda en un arrebato de ira. Como la parte culpable, Miranda se fue sin nada. La imagen idealizada de Miranda por parte de Félix se desmoronó y pasó varios días borracho en bares. Quizás fuera lo inalcanzable lo que siempre agitaba el corazón, o tal vez no podía soportar ver a su exesposa más feliz que él. Félix comenzó a acosarme, diciendo que lamentaba todo. Afirmó que no sabía muchas cosas que yo hacía por él, diciendo que Miranda lo había engañado. Pidió mi perdón, incluso pensando que estaba con Irving para molestarlo. Realmente no lo entendió hasta el final. Para personas como él, la mejor manera era dejarlo ver la verdad y desmoronar sus creencias. Cada vez que Félix llamaba, yo respondía. Pero no lo hacía para que se arrepintiera. Coloqué la llamada en altavoz, permitiendo que las damas invitadas escucharan sus supuestas súplicas sinceras pero definitivamente humildes por reconciliación. «Damas, ¿qué debo hacer?», pregunté, fingiendo estar turbada. Félix, al otro lado, quedó claramente aturdido por mi pregunta. Las respuestas de las damas, llenas de desdén, lo enfurecieron. Pero eso no fue suficiente. Añadí otro golpe. «Damas, tienen razón. Aprecio el consejo. En cuanto a si todavía tengo sentimientos por Félix, les responderé ahora. Félix no es nada. No alcanza a mi esposo. Ni siquiera es digno de atarle los zapatos a mi esposo. Por no hablar de la enorme brecha entre él y mi esposo, solo el hecho de que engañó, y con una tramposa como Miranda, no merece ser comparado con mi esposo. Desde el principio, me hizo creer que salvó mi vida, atribuyéndose el heroísmo de mi esposo. Así que, desde el principio, mi relación con él fue un error. Ahora que todo está de vuelta en su lugar, ¿cómo podría pensar en él? Las damas discutían con avidez el chisme jugoso. Una dama hizo una pregunta contundente, dando el golpe final a Félix. «Señora Jameson, Félix sigue siendo sobrino del señor Jameson. ¿No es un poco duro avergonzarlo así?» Sonreí. ¿Por qué debería importarme? Es un inútil que trepó por medios sucios. Volverá arrastrándose en menos de 3 días. Las mismas palabras que Félix solía presumir a sus amigos antes de nuestro divorcio. Hoy, le devolví la humillación que me causó. Quería preguntarle, ¿cómo se siente ser humillado públicamente? Pero eso no era nada comparado con lo que soporté. Félix, al darse cuenta de su vergüenza, colgó el teléfono. Pero yo no había terminado con la familia Félix. Ellos fueron los que hicieron daño a Irving y a su madre. ¿Por qué deberían vivir en paz? Los pecados de la familia Félix serían expuestos, uno por uno. Se atrevieron a cometer estos actos. Deben enfrentar las consecuencias. Recuerdo vagamente cómo la abuela de Félix pasó de ser la secretaria del señor Félix a su esposa. Cuanto más vago, más detalles la gente excavaría. Esa es la naturaleza humana, la curiosidad. Sin duda, al día siguiente, la familia Félix se convirtió en el tema candente. Nadie de la familia Félix se atrevió a mostrarse. 32. Con la familia Félix ya resuelta, me sumergí por completo en la planificación de mi boda con Irving. Pero en realidad, solo estaba aportando ideas. Irving hizo la mayor parte del trabajo. Irving no dejó la boda completamente en manos de los diseñadores porque dijo que solo una boda arreglada personalmente, llena de amor, era la mejor boda. A menudo me conmovían las palabras de Irving. La apariencia refleja el corazón. Irving rara vez hablaba palabras dulces, pero sus comentarios casuales siempre me conmovían profundamente. La boda final no fue grandiosa, pero fue increíblemente cálida. Porque estaba llena de nuestro amor, creía que era la boda más grandiosa del mundo. Yo bromeaba, él reía. De vez en cuando hacía payasadas, él se dejaba llevar. El resto de nuestras vidas las pasamos en esa felicidad, día tras día. Las heridas de mi antiguo amor se curaron por completo, reemplazadas por una nueva y mejor piel. El amor es tanto veneno como medicina. Depende de si encuentras a la persona adecuada. Depende de si estás dispuesto a dejar ir el veneno, curarte y buscar a la persona adecuada. Depende de si puedes aprovechar el momento y realmente cuidar a quienes te aman. Pero, sin importar qué, el amor es solo un accesorio, un condimento. Es maravilloso tenerlo, pero no te entristezcas si no lo tienes. Porque el amor no se trata solo de romance.